Principio de Pascal. El principio de Pascal puede ser interpretado como una consecuencia de la ecuación fundamental de la hidrostática y del carácter altamente incompresible de los líquidos. La presión en todo el fluido siempre es constante. Esta frase tan pequeña que resume de forma tan breve y concisa lo que es el principio de Pascal, da por supuesto que el fluido se encuentra encerrado en algún recipiente y que el fluido es incompresible. Su enunciado dice de la siguiente manera: la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Quiere decir entonces que el principio de Pascal nos menciona que la presión que nosotros aplicamos a un fluido que se encuentre encerrado se va a transmitir sin ninguna disminución a todas las partes del fluido y a todas las paredes del recipiente que lo contiene. Una de las grandes aplicaciones en la vida cotidiana del principio de Pascal es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es básicamente un mecanismo conformado por vasos comunicantes que están impulsados por pistones de diferentes áreas, que mediante una pequeña fuerza sobre el pistón de menor área permite obtener una fuerza mayor en el pistón de mayor área. Como fórmula podemos decir que el principio de Pascal, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Recordando un poco el contenido de la presión, tenemos que la presión es igual a fuerza sobre el área de contacto. Entonces, sustituyendo la presión 1, tendríamos como fuerza 1 sobre área 1. Y sustituyendo la presión 2, tenemos fuerza 2 sobre área de contacto 2, donde F sub 1 indica fuerza 1, A sub 1 indica área 1, F sub 2 es fuerza 2 y A sub 2 es área 2. Entonces, para este ejemplo que tenemos, como el área 2 es más grande, la fuerza obtenida en ese émbolo también lo será. Veamos algunos ejemplos aplicando el principio de Pascal. El primer ejemplo dice de la siguiente manera: una prensa hidráulica se utiliza para levantar un vehículo de 5.000 libras de peso. Mucho cuidado acá porque el ejercicio menciona 5.000 libras de peso, no libras de masa. En este caso pues estamos hablando de la libra fuerza. Si para lograrlo se utilizó una prensa cuyos pistones tenían de radio 3 centímetros y 30 centímetros, encuentre la fuerza mínima que debe aplicarse al pistón pequeño para levantar el vehículo. Haciendo un pequeño esquema, tenemos una prensa hidráulica con dos pistones, uno de menor área y otro de mayor área, que levanta el vehículo. El vehículo en cuestión tiene 5.000 libras de peso, no libras masa. El radio del pistón pequeño son 3 centímetros. El radio del pistón grande son 30 centímetros. Entonces, como datos tendríamos que el radio 1, que es el más pequeño, son 3 centímetros, que al convertirlo al sistema internacional tendríamos que un metro equivale a 100 centímetros, centímetro con centímetro se cancela, y al realizar la división tendríamos que 3 centímetros equivalen a 0.03 metros. Luego, el radio del pistón más grande, que es el radio 2, tiene 30 centímetros. Al hacer la conversión tendríamos que un metro equivale a 100 centímetros, centímetro con centímetro se simplifica y tendríamos que al hacer la división 0.3 metros en el sistema internacional. Luego, como la fuerza del pistón 2, recuerde que una fuerza es, en este caso se traduce como el peso del objeto, la fuerza 2 equivale a 5.000 libras de fuerza. Al hacer la conversión
tenemos esta equivalencia que una libra fuerza equivale a 4.448 newton, porque no estamos hablando que esas 5.000 libras son de masa, sino que son de fuerza. Por lo tanto, su equivalencia es a 4.448 newton. Libra con libra se simplifica y al realizar la multiplicación tenemos que 5.000 por 4.448, al usar la calculadora, nos da 22.240 newtons de fuerza. Entonces, ya tenemos los datos. Radio 1, 0.03 metros. Radio 2, 0.3 metros. Y la fuerza del segundo pistón sería de 22.240 newton. Entonces, planteamos el principio de Pascal que nos dice que la presión 1 siempre es igual a la presión 2, traducido como fuerza 1 sobre área de contacto 1 es igual a fuerza 2 sobre área de contacto 2. No perdamos de vista que la pregunta es la fuerza mínima, es decir, la fuerza del pistón pequeño. Entonces, haciendo un pequeño despeje de fórmula, el área 1 que se encuentra dividiendo cambiaría de operación al otro miembro y pasaría a multiplicar a la fuerza 2 sobre el área de contacto 2. Tomando en cuenta que el área 1, al ser un pistón circular, entonces su fórmula sería pi por radio al cuadrado, al igual que el pistón 2, pi por radio al cuadrado, solo que hay que identificar como radio 1 para el pistón más pequeño y radio 2 para el pistón más grande. Entonces, el pi del numerador con el pi del denominador, esto se nos simplificaría y tendríamos que la fuerza 2 por el radio 1 al cuadrado entre el radio 2 al cuadrado sería igual a la fuerza mínima que hay que aplicarle al pistón pequeño para levantar el vehículo. Entonces, sustituyendo los datos, la fuerza 2 equivale a 22.240 newton. Radio 1, que es el radio más pequeño, sería 0.03 metros, pero esto elevado al cuadrado por la fórmula del área, dividido entre el radio 2, que sería 0.3 metros, pero elevado al cuadrado por la fórmula del área. Al usar nuestra calculadora, tendríamos lo siguiente. 22.240 newton por 0.03 elevado al cuadrado dividido entre 0.3 elevado al cuadrado nos da un resultado de, en decimal, 222.4. Y como estamos hablando de una fuerza, obviamente la fuerza está expresada en newton, cosa que podemos notar porque si los metros al cuadrado del numerador lo simplificamos con los metros al cuadrado del denominador, solo me quedaría los newton como unidad de medida. Entonces la fuerza mínima que debemos aplicar son 222.4 newton. Veamos un segundo ejemplo sobre el principio de Pascal. Dice, una prensa hidráulica se utiliza para levantar un vehículo pesado. Si el radio del pistón grande es 8 veces el del pequeño, y la fuerza que se necesita aplicar al pistón pequeño fue de 60 newton, ¿cuál es la masa del vehículo? Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es una pequeña esquematización. Tenemos un pistón pequeño y un pistón grande y me dicen que el radio del pistón grande es 8 veces el radio del pequeño y la fuerza que se necesita aplicar al pistón pequeño fue de 60 newton. Entonces, como datos tenemos los 60 newton de fuerza que se le está aplicando al pistón pequeño, eso sería la fuerza 1. El radio, como no lo conocemos, pero sí sabemos de que el pistón grande es 8 veces en radio mayor que el pequeño, entonces utilizando un poco de álgebra podemos determinar que el radio del pistón pequeño lo podemos nombrar como X y el radio del pistón grande
al ser 8 veces el del pistón pequeño, pues le podemos llamar 8X. Pues esto lo podemos definir como que si el radio tiene 1 centímetro de radio, el radio 1, entonces el pistón grande va a tener 8 veces esa medida, es decir, 8 centímetros. Si el radio 1 fuera 2 centímetros, entonces el radio 2 es 8 veces 2 centímetros, que sería 16. Pero como no nos dan una medida específica, toca traducirlo al lenguaje algebraico, dejando el radio más pequeño como la variable x y el radio más grande como 8 veces x. Entonces, radio 1, algebraicamente x, no sabemos cuánto vale. Lo que sí sabemos es que el radio 2 es 8 veces más grande que el radio 1, entonces le podemos llamar 8x. El otro dato es que la fuerza 1 del pistón pequeño es 60 newton. Eso implica que todo está en el sistema internacional hasta el momento, no vamos a realizar una conversión. Lo que me piden es que cuál es la masa del vehículo. Recordemos que la masa en este caso va a estar orientada en el pistón 2. Utilizando la fórmula del principio de Pascal, la presión 1 es igual a la presión 2. Entonces, fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces, la fuerza 1 por el área 2 entre el área 1, esto va a ser igual a la fuerza 2. Recordemos que el área 2, como se encuentra dividiendo a la fuerza 2, cambiaría de operación y pasaría al otro miembro a multiplicar a la fuerza 1 sobre el área 1. Desglosando un poco la fórmula de las áreas, tenemos que la fuerza 1 va a ser igual el pistón circular pi por el radio 2 al cuadrado entre pi por el radio 1 al cuadrado. Recordemos que en el numerador teníamos el área 2, por eso es radio 2, y en el denominador teníamos el área 1 y por eso es que es radio 1. Y esto va a ser igual a la fuerza 2. Como el ejemplo anterior, los pi se simplificarían, pi del numerador, pi del denominador, y se me simplificaría un poco más la fórmula A, que la fuerza 1 por el radio 2 al cuadrado entre el radio 1 al cuadrado va a ser igual a la fuerza 2. Entonces, sustituyendo datos, la fuerza 1 equivale a 60 newton. El radio 2, que es 8 veces más grande que el radio 1, equivale a 8x en forma algebraica, pero esto elevado al cuadrado. Y el radio 1, como lo hemos etiquetado como x, esa x va a estar elevado al cuadrado por la fórmula del área, pi por radio al cuadrado. Entonces ese radio de x elevado al cuadrado. Y eso me daría la fuerza 2. Realizando un poco de álgebra, 8x elevado al cuadrado, eso nos daría 64x al cuadrado, y en el denominador una x elevada al cuadrado se mantiene como x al cuadrado, y esto me daría como resultado la fuerza 2. Si simplificamos x al cuadrado del numerador con x al cuadrado del denominador, tendríamos únicamente que la fuerza 2 es la multiplicación de los 60 newton por 64. Al realizar la multiplicación, tendríamos que la fuerza 2 es 3840 newton. El problema de esto, que a mí no me están pidiendo la fuerza 2, me están pidiendo que cuál es la masa del vehículo. Lo que nosotros acabamos de encontrar es la fuerza que ejerce el segundo pistón, que es de 3840 newton. Entonces, para desglosar la fuerza, recordemos que el peso de un objeto, la fuerza de un objeto de la gravedad, siempre va a ser igual a la masa por la gravedad. En este caso lo etiquetamos como masa sub 2 o m sub 2 porque la fuerza es la segunda del pistón o el pistón más grande. Entonces la masa sub 2 por la gravedad, eso me daría como resultado la fuerza 2. Como lo que me están pidiendo es la masa, la gravedad al ser una constante, la podemos mandar al otro miembro a dividir. Se encuentra multiplicando, cambiaría de operación a dividir.
Y al realizar la sustitución, la constante de la gravedad se aproxima a 9.8. Entonces 3.840 newton entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado me daría como resultado la masa 2. Al hacer la división tendríamos 3.840 entre 9.8 da como resultado 391.84 por redondeo. Kilogramos en el sistema internacional. Recordando que como todo se encontraba en el sistema internacional, entonces podemos definir que la masa sub 2 tendrá 391.84 kilogramos. Veamos un tercer ejemplo sobre el principio de Pascal. El tercer ejemplo nos dice que si sobre el pistón mayor, que tiene un radio de 20 centímetros, de una prensa hidráulica se coloca un auto de 1.25 toneladas de masa, me piden que encuentre la fuerza que se debe aplicar al pistón menor con un radio de 2.5 centímetros para sostenerlo. Realizamos una pequeña esquematización de el pistón o de la prensa hidráulica. En este caso, tenemos que el vehículo tiene 1.25 toneladas de masa, en este caso no es peso, por lo tanto vamos a hacer la conversión a las unidades de medida al sistema internacional en kilogramos. El pistón más grande me dice el ejercicio que tiene 20 centímetros de radio y el pistón más pequeño tiene 2.5 centímetros de radio. Entonces tenemos como datos el radio 1, 2.5 centímetros. Al convertirlo al sistema internacional, su conversión sería que un metro equivale a 100 centímetros. Centímetro con centímetro se simplificaría y al realizar la división tendríamos que 2.5 centímetros equivalen a 0.025 metros. Luego el radio 2 equivalen a 20 centímetros. Al convertirlo al sistema internacional su equivalencia es que un metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, centímetro con centímetro se simplifica y al hacer la división tendríamos que 20 centímetros equivale a 0.2 metros. Luego, la conversión más importante, 1.25 toneladas de masa. Como esto se encuentra en el pistón 2, sería masa 2. Mucho cuidado porque aquí estamos hablando de masa, no de peso, es decir, no es una fuerza. Entonces, la conversión sería en kilogramos, que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Tonelada del numerador se simplifica con tonelada del denominador y al realizar la multiplicación tendríamos que 1.25 por 1000 nos daría 1250 kilogramos. Ya convertido todo en el sistema internacional podemos aplicar el principio de Pascal sin ningún problema. Este nos dice que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Desglosando la fórmula, fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Como el ejercicio me pregunta o me pide que encuentre la fuerza que se debe aplicar al pistón menor, entonces lo que me están pidiendo es la fuerza 1. Por lo tanto, para hacer el despeje, el área 1 que se encuentra dividiendo cambiaría de operación al otro miembro a multiplicar a la fuerza 2 sobre el área de contacto 2. Recordemos que en este caso nosotros no conocemos la fuerza 2, sino que lo que conocemos es la masa 2. Por lo tanto, sabemos que fuerza, que en este caso se traduce al peso del vehículo, puede ser utilizado como masa por gravedad. Sería la masa 2 del vehículo. Todo esto multiplicado por el área 1 entre el área 2. Siguiendo desglosando la fórmula tendríamos que la masa 2 por la gravedad por el área del pistón pequeño, que sería pi por el radio 1 al cuadrado, se va a dividir entre el área 2 del pistón más grande. El área de un círculo es pi por el radio, que en este caso es el radio 2, al cuadrado. Nuevamente, para simplificar un poco más la fórmula, el pi del numerador con el pi del denominador se simplificaría y la fórmula me quedaría como la masa 2
por la gravedad, que eso es el equivalente al peso del vehículo, por el radio 1 al cuadrado, lo vamos a dividir entre el radio 2 al cuadrado. Entonces, al hacer la sustitución de valores tendríamos masa 2, 1250 kilogramos, por la constante gravitatoria, aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el radio del pistón pequeño, 0.025 metros, pero todo eso elevado al cuadrado, y dividido entre el radio más grande, que sería 0.2 metros, pero elevado al cuadrado, por la fórmula del área. Utilizamos nuestra calculadora y realizamos nuestro cálculo. Tenemos en el numerador 1250 multiplicado por 9.8 multiplicado por 0.025 pero elevado al cuadrado ese radio, dividido entre 0.2 pero elevado al cuadrado. Esto nos daría como resultado 191.41 por redondeo como fuerza. Entonces, la unidad de medida de la fuerza es el newton. Y aquí tendríamos resuelto nuestro problema.